tal? ¿Cómo andas, Adrián? Muy bien. Hola, Lautaro. Hola a todos los que nos escuchan. Bueno, le conocéis a Lautaro Chazarreta, y a mí también. Sabéis que soy presidente de ECAI Group. Estamos en DMP Geopolítica todos los jueves por la tarde-noche, según el país, a las 9 de la noche, hora Madrid en concreto. Bien, y que tratamos temas concretos es en los jueves, independientemente de que, ya sabéis, siempre os pedimos que nos dejéis preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal, y las vamos respondiendo a través de vídeos de preguntas y respuestas que las estamos ubicando en el canal de ECAI Center. Si queréis buscarlo fácilmente en YouTube, ponéis ECAI Center, Center con C, y os aparecerá enseguida el canal. Ahí vamos ubicando estos vídeos e intentaremos ir respondiendo en la medida en que podamos. Bien, pues sin más, vamos a empezar con el tema de hoy, Lautaro, si te parece. Perfecto, sí. Ahí tengo esto que me habías mandado. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le queda al posmofeminismo? Bueno, vamos a ver. Es un tema difícil y bueno, para muchos va a ser polémico sin duda, ¿no? Ya hablamos de las corrientes del posmocapitalismo en general, capitalismo de la época posmoderna, si queréis. Es decir, cuando hablamos de las corrientes dominantes en Occidente en los últimos 30 años, hablamos del ámbito socioeconómico, del ámbito sociocultural, del ámbito geopolítico, y en el ámbito sociocultural, pues bueno, unas de las corrientes de las que hablamos fue el catastrofismo climático, y hoy vamos a hablar del posmofeminismo. Venga, vamos allá. Bueno, es importante desde el punto de vista de la terminología, bueno, daros cuenta de que hemos hablado de posmofeminismo y no de feminismo. Nosotros no nos gusta demasiado utilizar la palabra feminismo. Bueno, en general las palabras muy ideológicas suelen estar muy distorsionadas por los filias y las fobias, por los que están a favor y en contra, ¿no? Unos les ponen todos los caracteres positivos, otros todos los negativos. Ahora vamos a ver que el feminismo quiere decir cosas distintas según el contexto, según quien utilice la palabra, y por eso preferimos hablar del posmofeminismo. Aquí tenéis como la manipulación corporativa del proceso de emancipación de la mujer. Es decir, vamos a hablar del proceso de emancipación de la mujer y vamos a hablar del posmofeminismo, entendiendo que el feminismo, según el contexto, puede ser cosas distintas o puede ser las dos cosas. Es decir, puede ser la corriente que impulsa el proceso de emancipación de la mujer o puede ser el posmofeminismo. Y por eso, como puede ser un tanto confusa su utilización, preferimos utilizar esta terminología. Bueno, lo reflejamos a través de este gráfico, ¿no? Para distinguir feminismo y posmofeminismo. Posmo viene de la palabra posmoderno, es decir, se han utilizado las filosofías posmodernas para justificar lo que son las corrientes de tipo corporativo de los últimos 30 años, y por eso hablamos de el posmoecologismo, fundamentalmente relacionado con el catastrofismo climático, que es también una manipulación del ecologismo a favor de los intereses corporativos, y ahora hablamos del posmofeminismo, ¿no? Ahí tenemos el proceso de emancipación de la mujer, el posmofeminismo, que lo hemos considerado como la manipulación corporativa de ese proceso, y luego tenemos el feminismo, lo ponemos con interrogantes, porque, ya digo, según el contexto, a veces se utiliza en un sentido o en el otro, y por eso vamos a intentar evitar la palabra feminismo para evitar también confusiones. Adrián, ¿da una consulta? Sí. Si yo siguiera línea de proceso de emancipación de las mujeres y evitara la palabra feminismo, ¿qué podría utilizar? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Es que nosotros en la práctica, en ECAI Center, lo que hablamos es hablar de emancipación de la mujer. Punto. Claro, sin conceptualizar. Claro, sin darle un término expreso. Emancipación ya es una palabra con una connotación suficientemente expresiva, ¿no? Entonces hablamos del proceso de emancipación de la mujer como un proceso objetivo, real,
que responde a problemáticas reales y busca soluciones reales, ¿no? Y el posmofeminismo sería la distorsión de ese proceso, ¿no? Sí. Bien. El posmofeminismo, ya hemos dicho, es una corriente del posmocapitalismo. Bueno, vamos a ver. En este momento, durante los últimos años, podemos hablar de los retos socioeconómicos, políticos y los retos en ámbito sociocultural, por último, ¿no? Bien, pero vamos a pasar a la siguiente. Aquí se entiende mejor, ¿no? Este gráfico que ya lo conocéis, pero es seguramente bueno recordarlo, ¿no? Bien, aquí estamos hablando, recordando cómo en los últimos 30, 40 años, en la sociedad occidental, hemos tenido, por un lado, un proceso socioeconómico al que hemos llamado el neoliberalismo y, por otro lado, un proceso sociocultural que nosotros llamamos posmocapitalismo. Si queréis, el posmocapitalismo sería la vertiente sociocultural del neoliberalismo o el neoliberalismo también la vertiente socioeconómica del posmocapitalismo, ¿no? En sus orígenes, estos movimientos ya se lanzaron durante la Guerra Fría, es decir, antes de que cayera la Unión Soviética. Ahí tenéis, no voy a entrar en el caso del neoliberalismo, pero sí en el caso del posmocapitalismo hubo algunos detonantes claros, como la creación del Club de Roma en el año 1968, que fue fundamental para el despegue de las teorías del catastrofismo climático. Y luego en los informes Rockefeller del año 72 y Kissinger del 74, que fueron claves para el posicionamiento del gobierno de Estados Unidos en las políticas familiares y en las políticas de emancipación de la mujer, etc., ¿no? Bueno, todo esto es en la Guerra Fría, pero dan lugar, después de la Guerra Fría, a la fase de despliegue, que se materializó a partir del 1990. Y se materializa porque cae la Unión Soviética, en Occidente se hace esa reflexión de que ya no tenemos enemigos, con Occidente podemos hacer lo que queramos, y en la práctica lo que se hace es extender al conjunto de la sociedad esos proyectos o esos modelos socioculturales del posmocapitalismo. Bien. Entonces tenéis en ese, digamos, esa extensión del neoliberalismo ya a partir de los 90, pues nos encontramos con el fenómeno globalizador por un lado, el debilitamiento sindical, las privatizaciones de empresas, etcétera. Y en el ámbito sociocultural, abajo tenéis en lo que es el posmocapitalismo, tenemos el posmofeminismo, os lo hemos señalado en rojo porque es el tema del que vamos a hablar hoy, pero también el catastrofismo climático, la manipulación de minorías, el individualismo, el globalismo, la explotación masiva de migrantes. Son procesos que durante estos 30, 40 años se han generalizado y se han vuelto dominantes en las sociedades occidentales, ¿no? Bien, de esta forma el posmocapitalismo, digamos, se ha convertido en la base de nuestra cultura, ¿no? En el conjunto de Occidente, tanto en Europa Occidental como en América en su conjunto en general, ¿no? Y sin embargo, son modelos socioculturales que se han rechazado o no se han llegado a aceptar y tienen un rechazo creciente en los países emergentes y países en desarrollo de Asia y de África. Bien, y esto es muy importante porque cara al futuro, seguramente esto va a incidir en la evolución futura de estos modelos. Bueno, origen de esa manipulación corporativa. Bueno, vamos a ver. Bueno, los orígenes conceptuales. Vamos a ver. Y esto va a resultar un poco sorprendente, ¿no? En principio tenemos los valores aristocráticos. Los valores aristocráticos, y estoy hablando, pues si queréis, desde la Edad Antigua, la Edad Media, hasta la Edad Moderna, teníamos unas aristocracias que vivían radicalmente separadas del pueblo y con un profundo desprecio y odio hacia el vulgo, hacia la plebe, ¿no? Y esto es la que genera esos valores aristocráticos, ¿no? De considerar, pues bueno, al resto de la humanidad como algo despreciable, ¿no? Esto es ese concepto de odio a la humanidad, ¿no? Odio a la humanidad. Es algo que en la medida en que yo los puedo utilizar, pues los utilizo o los respeto, pero en la medida en que no los puedo utilizar, si puedo los elimino o prescindo de ellos, ¿no? Bueno, y esto
se empieza a, digamos, a teorizar de alguna forma a partir del siglo XIX. Empieza con el maltusianismo en el tránsito del siglo XVIII al XIX, que nos empieza a decir que los humanos sois demasiados, luego el darwinismo social y la eugenesia a lo largo del siglo XIX, que empieza a decir, por un lado, que es los mejores se tienen que hacerse con el control y el poder, otro, según la eugenesia, que los mejores se tienen que reproducir más que los peores. Empieza, y esto es muy importante ya para el vídeo de hoy, empieza a aparecer la planificación familiar a fines del XIX como un instrumento de la eugenesia. Ya veremos en el tránsito del siglo XIX al XX. La eugenesia es esa filosofía, o esa doctrina, que nos habla de que los mejores se tienen que reproducir más, los peores menos. ¿Quiénes son los peores? Pues según el caso, son las razas que no nos gustan, o los pobres, o los que tienen, o los inválidos, vamos a decir, ¿no? O los que tienen dificultades, discapacitados. Bueno, la eugenesia se aplicó fundamentalmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, desde un punto de vista teórico, también desde un punto de vista clínico, luego se extendió a otros países europeos y fundamentalmente también a Alemania, y enganchó con prácticas recurrentes de la Alemania nazi. Bien, pero es muy importante porque ya la planificación familiar se empieza, a la vez que se utiliza como un instrumento de dominación y de destrucción de las comunidades que no nos gustan, se empieza a relacionar con el concepto de emancipación de la mujer. Ya vamos a ver. Es decir, efectivamente, la planificación familiar es para muchas mujeres un instrumento sin duda de liberación. Había muchas mujeres que por no poder recurrir a la planificación familiar tenían enormes problemas, muchas familias en general, ¿no? Pero estas élites aristocráticas que controlaban Occidente, pues los ponen en marcha y utilizan a estos movimientos de defensa de la mujer como instrumentos de la oligarquía, instrumentos, vamos a decir, criptonazis, racistas, supremacistas, etcétera, ¿no? En la Guerra Fría, ya entre la Segunda Guerra Mundial y el año 90, si queréis, este concepto de la planificación familiar se empieza a utilizar ya directamente, se teoriza como un instrumento para reducción de la población, ¿no? Esta es la siguiente fase. Y a la vez, también en la Guerra Fría, ya se empieza a hablar de la emancipación de la mujer como un instrumento para la reducción de la población, ¿no? Y se relaciona directamente distintas formas de emancipación de la mujer con tener menos hijos, con menor reproducción o con acceso al mercado de trabajo que suponen menos capacidad de tener hijos, ¿no? Se relaciona directamente el acceso de la mujer al mercado de trabajo con la reducción de la población, la contención y la reducción de la población, ¿no? Es decir, y esto es una cuestión clave, evidentemente la planificación familiar, pues los anticonceptivos, el acceso a la mujer al mercado de trabajo son avances para muchas mujeres y avances sociales en sí mismos muy importantes, pero estas élites no lo plantean y no los impulsan porque sean socialmente interesantes para ciertos colectivos o para muchas familias, sino como instrumentos de reducción de la población. A veces de poblaciones concretas a las que desprecio o a las que odio, de otros países enemigos, otras razas, de los pobres en algún caso. Pero bueno, este es paso al punto siguiente, ¿no? Adrián, tengo una consulta, porque esto Sí. es un tema que he visto yo en la facultad, de una cuestión de que los países primermundistas tienen acceso a recursos anticonceptivos, el proyecto de la familia va en caída. ¿Por qué? Porque capaz existe, como dijiste, la escena laboral, los proyectos personales. Hay algo muy importante y lo quería plantear, es un intento, como dijiste, de arruinar las ideas de proyecto de un enemigo o a quien odiamos, pero en realidad fue un efecto bastante en rebote porque los países primermundistas, que son los que tienen todas estas características, recursos, información, acceso a estos métodos anticonceptivos, son los que tienen las pirámides poblacionales más desarmadas. Sí, es interesante porque esto
tiene mucha relación con ese concepto de que los que ven, hay muchos que ven la geopolítica como una lucha entre países, ¿no? Pero muchas veces los grupos de interés son más importantes que los países en el ámbito geopolítico y también en este caso esas élites que desarrollan esas filosofías primero en el Reino Unido, luego en Estados Unidos, luego en la Alemania nazi, luego en Occidente, esas élites odian tanto a los ciudadanos de su país como a los de otros países. Es decir, son élites supremacistas, no solo con respecto a otras razas, no, se consideran ellos superiores a los ciudadanos de su propio país. Y la eugenesia se empieza a aplicar primero o contra los pobres, a veces también con un criterio racial. Por ejemplo, en Estados Unidos pues se habló mucho de utilizaciones contra poblaciones negras y de esto se acusó mucho a algunos de los primeros líderes del feminismo, ¿no? Y luego lo veremos, ¿no? Pero esto es muy importante porque luego estas élites acaban teorizando expresamente durante la Guerra Fría que cara a la reducción de la población hay que adoptar estas medidas en los países enemigos y también en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y lo dicen expresamente, ¿no? Perfecto. Esto es muy interesante. Me tengo que quedar con la idea de una élite eugenesia, que va por otro lado, no de países, sino hasta de su propia población. Efectivamente. Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, luego vamos a desarrollar un poco más, pero si centramos un poco fechas, ¿no? Tenemos a fines del siglo XIX hasta los años 30, tenemos el impulso de la eugenesia, el antinatalismo, el control de la población. Todo esto son conceptos que se relacionan ya cada vez más con la defensa de los derechos de la mujer, con la emancipación de la mujer. En la Guerra Fría, en los años 60 y 70, las ideas de esas élites británicas y anglosajonas se empiezan a extender pues sí, a Estados Unidos, son élites anglosajonas, y se empiezan a extender al gobierno de Estados Unidos. Es decir, es el primer momento en que hay un gobierno en el que expresamente reconoce estas ideas como políticas propias, ¿no? Y reconoce expresamente que hay que apoyar la planificación familiar y la emancipación de la mujer, y en concreto el acceso de la mujer al mercado de trabajo, como instrumentos para reducir la población. Luego lo comentaremos, esto se dice muy claramente en el informe Rockefeller del 72 y en el informe Kissinger del 74. Tampoco es casualidad. Rockefeller, sabemos que es élite corporativa directa. El grupo Rockefeller controló durante muchos años la economía de Estados Unidos y no se escondieron. Actuaron durante el siglo XX de forma políticamente muy abierta, llegaron incluso a la vicepresidencia de Estados Unidos. De Kissinger se ha dicho muchas veces que era un activo del grupo Rockefeller, etc., ¿no? Bien. Bueno, de esta forma, reducir y controlar la población es un objetivo político, ¿no? La emancipación de la mujer y el feminismo son instrumentos y dicen que son excelentes instrumentos para ese objetivo político de reducir y controlar la población. Bien. No puedo evitar pensar una publicidad de los 60, 70 del empoderamiento femenino por simplemente fumar un cigarrillo como campaña publicitaria. También. Claro, efectivamente, todos esos movimientos que en parte siempre hay una base real, esto es muy importante recordarlo, hay una base real de un proceso lógico y natural de emancipación de la mujer, pero siempre entremezclado y distorsionado permanentemente por esos intereses corporativos. Total. Bien, entonces durante la Guerra Fría nos encontramos con ese concepto, vamos a decir, del antinatalismo, ¿no? Del antinatalismo como base para impulsar la planificación familiar y la emancipación de la mujer, ¿no? Bien. En concreto, esto se sitúa, hay una fecha muy clara para el que comience esa implicación del gobierno de Estados Unidos en estas teorías, que es 1949, que es el año de la Revolución China, ¿no? Entonces, justo a partir de ese momento se empiezan a hacer análisis en Gran Bretaña y en Estados Unidos, primero en el ámbito corporativo y luego en el gobierno, en el sentido de que estamos en la Guerra Fría y los países que no controlamos tienen muchísima población y crecen demasiado. Y esto es un peligro geopolítico. Entonces, dedican informes específicamente al peligro geopolítico de la excesiva población de los países que no controlamos, ¿no? Y empiezan a desarrollar ideas y estrategias para controlar o reducir
la población de esos países que, como veremos, luego extienden a todo el mundo, ¿no? A los que controlamos, a los que no controlamos y a nuestros propios países, ¿no? Bueno, aquí tenéis el tránsito. En la columna de la derecha tenemos, si queréis, la evolución de lo que fueron estas teorías del Imperio Británico, ¿no? Que se desarrollaron, ya hemos dicho, con el darwinismo social, del siglo XVIII al XIX, el malthusianismo, luego el darwinismo social, la eugenesia, y todo esto tenéis en la columna de la derecha en naranja. Bueno, ahí hubo el desarrollo en la segunda mitad del siglo XX de teorías globalistas. ¿Globalistas en qué sentido? En el sentido de que lo que planteaban las élites británicas eran teorías para defender su poder. Defender su poder ¿contra quién? Contra sus propios ciudadanos, primero, y también contra los países colonizados, ¿no? Bien, y plantean que empiezan a darse cuenta de que cara a un futuro global, Gran Bretaña es un país pequeño y que poco a poco van a tener que tender estrategias para controlar el mundo de otra forma. Y lo plantean fundamentalmente a través de estructuras internacionales. Esto ya es más de principios del siglo XX, ¿eh? Y que empiezan a configurar lo que luego se ha llamado el globalismo, ¿eh? Es decir, como instrumentos de asentar el poder de nuestra élite a través de estructuras globales, ¿eh? Bueno, pero bueno, es el globalismo, es el racismo, también a fines del siglo XIX, la eugenesia, ya lo hemos comentado, y todo eso en ese contexto de decadencia del Imperio Británico, ¿no? Y luego, a partir de ahí, es la inteligencia británica y la que activa estas ideas, y en el siglo XX su objetivo fundamental es trasladar esta filosofía y estas estrategias de Gran Bretaña a Estados Unidos, porque es la nueva potencia hegemónica, ¿no? Bueno, y en la izquierda tenéis pues una síntesis de esas ideas: el malthusianismo por un lado, el darwinismo social y el racismo científico, y luego tenéis debajo cómo esto se ha trasladado a una buena parte de los líderes iniciales del feminismo, ¿eh? Por ejemplo, ahí tenéis el caso de la eugenesia y la planificación familiar, Margaret Sanger, ¿eh? Margaret Sanger fue una persona que indudablemente en sus primeros años, desde luego, estuvo claramente motivada por su preocupación por la situación de muchas familias y de muchas mujeres por la ausencia de instrumentos de planificación familiar, pero que fue enseguida esta mujer utilizada por esas élites, vamos a ver, darwinistas, supremacistas, etcétera, para sus fines, ¿eh? Entonces le financiaron, la pusieron a trabajar en sus organizaciones y entonces empezaron a unificar la planificación familiar y la eugenesia. Y Margaret Sanger se dejó arrastrar por estas corrientes y empezó a defender la eugenesia, etcétera, ¿no? Además, con afirmaciones tremendamente agresivas contra los pobres o contra determinados colectivos étnicos, y empezó también a trabajar con grupos nazis y protonazis, nazis alemanes también, ¿eh? Bien, tenemos también la influencia de estas teorías en la antropología y la ideología de género. Bueno, ahí pone Margaret Sanger, es un error, ¿eh? El segundo nombre es Margaret Mead, escrito, ¿eh? Bueno, Margaret Mead, que es fue una antropóloga que está en el origen de lo que luego se ha llamado ideología de género. También se le considera uno de los grandes referentes del feminismo, ¿eh? Y colaboró también muy estrechamente con la inteligencia militar norteamericana para utilizar la antropología como instrumento de control de poblaciones del Pacífico en concreto, ¿no? Adrián, capaz no sé si requiere otro programa o otro, pero es una palabra muy utilizada y, por ejemplo, hoy en Argentina, por debates entre el feminismo y sectores, entre comillas, vamos a decir conservadores, para ponerle una etiqueta nomás. Ideología de género, ¿qué vendría a ser? Bueno, es un tema, un término que es en sí mismo discutido, ¿eh? Porque unos aceptan que eso existe, otros que no, etcétera, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Hay un concepto relacionándolo con este origen antropológico
que plantea, y Margaret Mead lo trabajó especialmente, la maleabilidad de la esencia de las personas. Es decir, que las personas pueden ser transformadas en sus aspectos más íntimos, ¿no? En función de la sociedad, en función de la labor que pueden hacer los antropólogos, etcétera. Y entonces desarrolló una serie de ideas y de técnicas que ella puso al servicio de la inteligencia militar, precisamente para controlar poblaciones. Pero esto trasladado a estos temas que tú comentas, derivó en estas ideas de que en realidad, que no somos hombres y mujeres, sino que la sociedad nos hace hombres o nos hace mujeres, o que es una cuestión de elección el ser hombre o ser mujer, este tipo de argumentos. ¿Vale? Perfecto, gracias. Bien. Y luego tenemos un tercer caso, que es lo que se llama el feminismo al servicio de la CIA, con otra referente histórico del feminismo en Estados Unidos, que es Gloria Steinem. Gloria Steinem creo que todavía vive, creo que todavía vive, y ella reconoció expresamente que había trabajado a los órdenes de la CIA. Fue una líder, y todavía se le considera una líder de la tercera ola, fundamentalmente lo que se llamó la tercera ola del feminismo, que es en el momento en que se produce la individualización del movimiento feminista, se marginan los aspectos sociales y socioeconómicos de las reivindicaciones de las mujeres y se sustituyen por cuestiones estéticas, emocionales, etc. Bueno, esto es simplemente para que veáis este concepto de reducción de estos conceptos de reducción de la población y de su relación con el movimiento de emancipación de la mujer y con el acceso de la mujer al mercado de trabajo y con la planificación familiar. Pues aquí tenéis a John Rockefeller, uno de los líderes de este grupo Rockefeller, pues hablando, no vamos a poner el vídeo, pero sobre reducción de la población en el año 67. Aquí tenemos el informe Rockefeller del año 72. De hecho, esta es una década crítica desde el punto de vista dentro de la Guerra Fría. Aquí tenéis, es un informe encargado por el gobierno Nixon en el año 69. Son recomendaciones para contener la población. Y ahí ya aparecen una serie de recomendaciones relacionadas con el proceso de emancipación de la mujer. Luego, bueno, entre ellas, pues el aborto, la esterilización voluntaria, anticonceptivos, la igualdad de derechos para la mujer, el acceso de la mujer al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. La educación sexual, bien, todo eso se consideran instrumentos para reducir la población. Dice, hay que fomentar todo esto para reducir la población. Esto es muy importante. No estamos diciendo, evidentemente, que no sean conquistas sociales, no sean positivos, pero es muy importante ser conscientes de por qué estas élites los han impulsado. Los han impulsado para reducir la población. Bien. El informe Kissinger del 74 es muy expresivo porque ya se plantea desde el punto, es un informe geopolítico. Es un documento, aquí lo veis, coordinado por Henry Kissinger y que se llamó Informe Kissinger y fue de carácter secreto y no se desclasificó hasta el final de la Guerra Fría, en el año 89. El objetivo geopolítico está claro, ahí lo tenéis, analizaba ese es el título, implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses globales de Estados Unidos. Ya os he comentado antes cómo a partir de la Revolución China hay multitud de informes, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos fundamentalmente, primero en el ámbito corporativo y que en los años 70 consiguen que pasen al ámbito gubernamental. Bien. Bueno, nos revela muy claramente este informe la relación que establecen entre ese objetivo de disminuir la población de los países potencialmente peligrosos, por un lado, y por otro lado, de que hay que impulsar en esos países, la idea de que hay que impulsar en esos países la planificación familiar, la extensión de los derechos de la mujer y el acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo. Bueno.
Esta vez sí se va posicionando como una perspectiva más geopolítica. No En tanto este caso, en este caso. eso es. La justificación es geopolítica, la justificación. Pero hay que acordarse que estamos hablando de las mismas élites Sí. que justifican la reducción de la población y este tipo de medidas antihumanas una vez por una razón y otra por otra. Pero ahora vamos a ver eso a qué contradicciones les lleva, ¿no? Pero bueno, es muy importante que aquí se habla de que en todos esos países hay que impulsar la reducción de la población, pero no porque sea socialmente bueno, sino al contrario, para debilitarlos por razones geopolíticas, para que no se hagan demasiado fuertes. Bien. Bueno, no me voy a detener aquí. Estos son algunos comentarios sobre ese informe Kissinger. Un tema muy interesante. El informe Kissinger apunta como agentes claves de la ejecución de estas políticas, dice, las agencias del gobierno de Estados Unidos, las agencias de la ONU, porque entonces estaban mucho más controladas por Estados Unidos que ahora, las fundaciones corporativas sobre todo, y las ONGs. Y claro, si nos damos cuenta, esto lo comentamos en relación con el catastrofismo climático, pero es que con el feminismo pasa lo mismo, ¿no? Los grandes financiadores e impulsores de las distintas corrientes feministas han venido de aquí. Claro, fundaciones, ONGs haciendo sus respectivos lobbies. Sí, lobbies, o no solo lobbies, sino financiando actividades concretas, financiando organizaciones ecologistas o feministas, siempre que vayan en una determinada dirección, etc. ¿Vale? Bien. Bueno, este informe nos dice muy claramente, como decimos ahí, que una buena parte de las dinámicas sociales y en concreto las referidas al posmofeminismo no han sido una consecuencia de la evolución natural de la sociedad, ¿no? O por lo menos no han sido eso, sino que han estado sistemáticamente impulsadas por las grandes corporaciones, ¿no? Bien. Y no como un instrumento para mejorar la sociedad, sino al contrario, para debilitar o hacer daño a los países, ¿no? Bueno, ahora, te decía que hay una contradicción extraña en este informe y es que al final se enganchan con el informe Rockefeller del 72 diciendo, bueno, pero todo esto que planteamos para los países, vamos a decir, enemigos o países en desarrollo en general, para que sea creíble lo tenemos que aplicar también en Europa y en Estados Unidos. Dice, lo cual es una argumentación extraña, ¿no? Porque dice, claro, si yo lo estoy planteando para debilitar esos países, estoy diciendo estos instrumentos que son para debilitar esos países, los voy a aplicar también aquí. Esto yo creo que nos revela claramente lo que te decía antes, ¿no? Que detrás de esto hay unas élites para las cuales tan enemigo son los ciudadanos de sus países como los de otros países. Eso es paradójico, ¿no? Porque al fin y al cabo, estas élites que acumulan capital no necesitan esa mano de obra de su propio territorio, o a menos que sea un capital internacional y pueda explotar la mano de obra de esos países, ¿no? Eso es como medio paradójico también. Bueno, sí, este es un comentario que se hace a veces alrededor de esas teorías cuando los grandes líderes corporativos, no solo alrededor de la emancipación de la mujer, sino en general, plantean esas teorías de reducción de la población, de que somos 8.000 millones y esto es una barbaridad, hay que bajar a 1.000 millones y ese tipo de comentarios que hacen constantemente, ¿no? Pero no ahora, si llevan 200 años con esas teorías, ¿no? Pero claro, entonces, efectivamente, hay que tener en cuenta que estamos hablando, por decirlo de alguna forma, no de todos los empresarios, porque dices, todos los empresarios en conjunto, pues pueden necesitar a todos los trabajadores. Pero esto es una élite muy élite, ¿no? Que sigue sus propios intereses. Y con lo cual dice, bueno, pues yo para mantenerme como élite, ellos hacen sus reflexiones, en este momento dicen, pues con el proceso de tecnificación, de automatización, decían en su momento, con la extensión de los ordenadores, luego con Internet, luego hablaban de la robotización, que ya no iban a ser necesaria tanta gente por la robotización, ahora hablan de la inteligencia artificial, siempre dicen, tienen argumentos en base a los cuales dicen, no vamos a necesitar tanta gente, ¿no? De esos 8.000 millones teniendo 1.000,
podemos ser tan ricos y tener tanto poder o más que ahora, y además la gente va a ser más fácil de controlar, ¿no? Capaz me estoy adelantando, porque capaz está de más adelante, pero ¿podemos rastrear nombres hoy en día, en la actualidad? ¿O son tan anónimos? No, bueno, a ver, nombres que están detrás, pues bueno, puede ser muchos que sean anónimos, pero hay algunos que han hablado muy claramente diciendo este tipo de cosas. Yo creo que de esto hablamos con el catastrofismo climático. No creo que lo he recogido en esta presentación, pero bueno, por ejemplo, tenemos a algunos que han hablado demasiado, ¿no? Como Ted Turner, el propietario de medios de comunicación norteamericano, ha hecho muchas de esas declaraciones, o el rey consorte de Inglaterra, el marido de Isabel II, que también hizo declaraciones diciendo que habría que reducir la población de 8.000 millones a 1.000 millones. Ese tipo de comentarios los han hecho muchas veces. Increíble. Muchas veces. Gracias. Bien. Bueno, por si te sirve como referencia, es algo que en esas élites corporativas, aristocráticas, ha estado constantemente presente durante estos 200 años, pero que en los últimos 30 años hay una diferencia, que se han planteado extender esas teorías a la población y que nosotros mismos empecemos a pensar que el ser humano es una carga, que somos demasiados, y a introducir en nuestra propia forma de pensar esas teorías, ¿no? Vamos a ver, hace unas pocas semanas, en un diario del País Vasco, no voy a decir cuál, pero supuestamente progresista, recogían un artículo escrito por una persona referente de ese diario y donde decía con claridad que es bueno que se reduzca la población del mundo para que así pueda haber más mamíferos. Decía eso. Y luego repetía una y otra vez que los humanos somos una carga para el planeta, ¿no? Entonces, ese tipo de ideologías, o desde planteamientos antinatalistas, o desde control de la población, desde planificación familiar, desde planteamientos ecologistas, nos lo han ido metiendo de forma ya directa a nosotros mismos, al conjunto de la población, ya digo, sobre todo durante los últimos 30 años aproximadamente. Me hace acordar por el nivel de darle vuelta a la idea, porque le da una vuelta a cierto marco de lógica, pero que apunta a ciertos intereses, como esta cuestión cuando hablamos de tipo de catástrofe climática, de que no era tan mala la emisión de carbono porque había árboles y los árboles mismos iban a poder generar oxígeno con todo ese producto. Claro. Aquí también hemos dicho siempre que hay, más de una vez, que detrás del posmofeminismo, detrás del feminismo, tenemos aspectos objetivos de la emancipación de la mujer que no hay que olvidar nunca. Claro, si estas élites los utilizan para reducir la población, eso es otra cosa. Pero en cualquier reacción, luego vamos a decir, frente a todos estos movimientos, es importantísimo no reaccionar emocionalmente, sino analizar racionalmente los dos aspectos para saber qué es lo que hay que gestionar, qué derechos hay que defender y qué manipulaciones hay que controlar. ¿Vale? Bien. Bueno, esto ya más adelante, pero esas élites, vemos que siguen en la misma línea. Reducir la población, controlar la población, planificación familiar, etcétera, ¿no? Este es David Rockefeller. Bueno, esto es poco lo que hemos comentado, ¿no? Mientras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, tenemos durante la Guerra Fría estas élites que habían apoyado el fascismo y el nazismo en los años 20 y 30 ya no pueden hablar abiertamente, defender abiertamente el fascismo y el nazismo y empiezan a utilizar unas filosofías y corrientes, vamos a decir, criptonazis, criptonazis que siguen siendo supremacistas, siguen siendo terroríficas para el conjunto de la humanidad, pero las venden a través de, pues ya digo, de razones geopolíticas, pasan del racismo y la eugenesia a la geopolítica como argumento para reducir la población, para establecer ese tipo de políticas, a la ecología, a la planificación familiar y a la emancipación de la mujer, ¿no?
dentro de ese objetivo declarado que se mantiene de reducir la población, tenemos esos dos informes que hemos comentado, informe Rockefeller del 72, informe Kissinger del 74, y los instrumentos que planteaban utilizar. De tal forma que luego, tras la Guerra Fría, se produce un despliegue de todos estos instrumentos de forma amplia, además de otras corrientes del posmocapitalismo, claro, a través del posmofeminismo. Bien. Bueno, esto ya lo hemos dicho, que una clave histórica de este proceso es el momento en que de círculos aristocráticos corporativos se pasa a que formalmente el gobierno de Estados Unidos asuma esas tesis, ¿no? Este era un gran objetivo de la Guerra Fría, comprometer al gobierno de Estados Unidos, que era donde estaba ahora ya el poder militar y político más importante, ¿no? Bueno, entonces, tras la Guerra Fría, ya hemos dicho, despliega el conjunto del mundo de esas ideas del posmocapitalismo. Bueno, estamos hablando del paso de la emancipación de la mujer al posmofeminismo corporativo. Vamos a ver. Esto es el esquema que hemos comentado al principio, ¿sí? Sí. Lautaro, ¿ibas a comentar algo? Sí. Sí, yo te iba a hacer, sí, porque también me quedé pensando, es una gran casualidad y agradezco que haya vuelto. Yo te había preguntado por qué usamos emancipación. Yo, para capaz hacer un proceso de análisis y preguntarte a vos y de paso saber tu perspectiva, ¿emancipación de qué? Para desarrollar, para profundizar más que nada. Bueno, podríamos decir que en determinados ámbitos de la vida social la mujer estaba subordinada. Y entonces, para superar esa subordinación. En principio. Temas civiles, de derecho, laborales. Bueno, en los distintos contextos puede ser. Eso, otra cosa son las políticas que utilicemos para impulsar esos procesos y las consecuencias de los mismos. Ahí puede haber políticas adecuadas o no, correctas o no. Evidentemente, esa problemática específica de subordinación de la mujer es muy distinta de unos países a otros, ¿no? Muy distinta, ¿no? Es verdad, eso según las culturas, las religiones, tal. Entonces esos procesos tienen que adaptarse a esa situación. Completamente. Vale. Sí. Bueno, pero por ejemplo, luego haremos referencia, ¿no? Pero ese concepto de sobreexplotación, en este momento hay un problema gravísimo en todo Occidente con la sobreexplotación laboral de la mujer, ¿no? En la que llevamos generaciones, esto ya lo hemos hablado en otros programas, generaciones en que las mujeres, hay cientos de millones de mujeres trabajando 80, 90 y 100 horas a la semana por tener que compatibilizar un trabajo profesional de 40 horas, 40 o 45 horas según el país, más el trabajo doméstico. Y de esto apenas se habla. Y es curioso que apenas ha hablado ni el movimiento feminista ni los movimientos progresistas, porque a las corporaciones no les interesaba. Luego hablaremos de esto un poco. Completamente. Ahí capaz pensaría brevemente hogares monoparentales. Lo que vos dijiste, tener que trabajar y hacer las tareas domésticas. Una labor monumental. Claro. Bien, vamos a ello. Algunas bases históricas de esa emancipación de la mujer, ¿no? Bueno, pues tenemos una división tradicional del trabajo entre hombres y mujeres, en el que nunca ha sido así de forma matemática, ¿no? Pero bueno, el trabajo profesional estaba fundamentalmente en manos del hombre y el trabajo doméstico fundamentalmente en manos de la mujer. En el siglo XIX se produce la revolución industrial y se producen procesos. El trabajo industrial es tremendamente duro. En esa época, mucho más duro que el trabajo agrícola, ¿no? Muchas veces. Y entonces hay un objetivo de las políticas sociales, sindicales, etcétera, curiosamente, de evitar el trabajo profesional de mujeres y niños, que se consideraba como una explotación laboral en sí mismo, ¿no? Bien, pero bueno, el avance técnico-tecnológico pues hace que la fuerza física en el trabajo profesional sea cada vez menos importante, que sean trabajos menos duros, el trabajo profesional se hace cada vez más atractivo, ¿no? Entonces, bueno, hay un proceso natural aparentemente de que se vaya incorporando la mujer de alguna forma al mercado de trabajo, ¿no? Bueno, ¿el problema cuál es? Bueno, pues para nosotros un detonante muy claro fue un informe o informes del movimiento feminista nórdico de los años 70, ¿no?
donde nos decían, bueno, ahora se está produciendo esa incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, pero nos decían, ojo, esto no puede ser añadir 40 horas de trabajo por familia, ¿no? Se supone que se trata de repartir el trabajo existente, tanto el doméstico como el profesional, ¿no? Porque decían, hombre, no se les ocurrirá añadirnos a todas las mujeres 40 horas de trabajo más. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues exactamente eso, ¿no? Se añadieron 40 horas de trabajo por unidad familiar y ¿quién la llevó? A las mujeres, ¿no? Luego, claro, en las situaciones muy tensionadas, de alguna forma, una parte de eso iba recayendo también los hombres y cada vez más, ¿no? Pero al final es curioso porque siempre hemos estado pensando durante generaciones que con el avance técnico y tecnológico íbamos a trabajar cada vez menos y resulta que de pronto empezamos a trabajar 40 horas más por unidad familiar, ¡pum!, sin que nadie diga nada. Ni sindicatos, ni fuerzas obreras, prácticamente nada. Yo te pregunto también, porque esto ya lo hemos hablado un poco de este tema, y el trasfondo de que, bueno, el feminismo actual o posmofeminismo, hay un ámbito corporativo y por ende no hay crítica real hacia el capital, hacia la corporación. En este caso los beneficios son 40 horas más para producir para su propia plusvalía. Y no están los sindicatos, que bueno, ya son aparatos a lo largo de todo el mundo, medio captados por el sistema democrático, capitalista o en sus diversas variantes. Claro, efectivamente, son 40 horas más de trabajo y además de mano de obra barata, que en principio es una fuente impresionante de enriquecimiento para miles de empresarios, ¿no? Entonces, además, eso fue un elemento importante para mantener viva artificialmente la economía de Occidente también, esto hay que decirlo, ¿no? Claro, si trabaja mucha más gente, es mucho más fácil producir más, ¿no? Bien, pero claro, con esto se evidenció que el objetivo del proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo no era la emancipación de la mujer, sino aumentar la disposición de mano de obra barata. Esto es evidente, porque claro, si no, lo que se hubiera hecho es, como decían las feministas nórdicas, ¿no? Pues ellas decían, no, ya hay que reducir, entonces se trabajaban 45 horas semanales en los países nórdicos y decían, no, ya hay que reducir a 30. Y luego, según cuántas mujeres se incorporen, más. Hubiera sido lógico, ¿no? Repartir a mitades el trabajo, puesto que no era el doble, pero bueno, si se supone que se duplica el número de trabajadores, pues trabajando todos la mitad, pues producimos lo mismo. Y eso hubiera permitido repartir el trabajo profesional y repartir el trabajo doméstico, ¿no? Si se quiere, ¿no? Pero claro, sucedió lo contrario y las consecuencias de eso han sido impresionantes de todo tipo, ¿no? Por un lado, muy directamente, lógicamente, se hunde la natalidad. Se hunde la natalidad, ojo, reducción de la población, uno de los objetivos de las élites, ¿no? Se hunde la natalidad y luego se disparan los beneficios de muchas empresas por la disposición de mano de obra barata y cientos de millones de mujeres en auténtica situación de esclavitud, ¿no? Trabajando 80, 90, 100 horas de trabajo a semana y con un silencio absoluto, ¿no? De ellas y de los movimientos sociales, sindicales, etc. Totalmente, sindicales, partidos políticos. Esto siempre lo remarcás porque siempre haces una muy buena línea de tiempo fundamental. Claro. Después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, la hegemonía le permite hacer eso. No hay discurso que venga a debatir esos caracteres capitalistas. Sí. Decíamos, las consecuencias de esto han sido impresionantes, ¿no? Por un lado, sobreexplotación laboral de la unidad familiar, sobre todo de las mujeres, evidentemente, ¿no? Pero bueno, aumenta la capacidad de consumo inicial, lógicamente, pues hay 2 sueldos en vez de 1 en la familia, pero eso se va neutralizando a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de reivindicación de estas mujeres es menor. Esto tiende a, como hay más oferta laboral, pues tiende a reducirse el precio de esa oferta por el efecto oferta y demanda de trabajo, ¿no? Pero bueno, ya hemos dicho la sobreexplotación de cientos de millones de mujeres, desaparición progresiva del tiempo libre. Esto seguramente tiene también mucha relación con una desactivación social en el conjunto de Occidente, ¿no? Porque es el tiempo libre el que nos permite pues,
trabajar, afiliarnos y trabajar en sindicatos, asociaciones, grupos políticos, etcétera, y los jóvenes a partir de ese momento se quedaron sin tiempo libre, ¿no? Por supuesto, el hundimiento de la tasa de natalidad, etcétera, ¿no? Toda una sociedad alienada, más gente alienada aún. Claro. Aquí tienes una relación, estos son datos de España, ¿no? Directísima y lógica, ¿no? Incorporación de la mujer al mercado de trabajo, tasa de actividad y hundimiento de la tasa de fertilidad. Es absolutamente lógico, claro. Con 80, 90, 100 horas a la semana, pues es que tener hijos se convierte en una carga insoportable, ¿no? Bueno, los objetivos corporativos con este proceso. Hombre, por un lado, clarísimamente, ya lo hemos dicho, mejorar los beneficios empresariales a través de la disposición masiva de mano de obra barata. Y por otro lado, hundimiento demográfico. Claro, lo pongo entre interrogantes porque creo que es algo tan bárbaro, ¿no?, que siempre hay que ser prudente a la hora de afirmarlo. Pero ya hemos visto cómo ellos mismos lo han dicho durante la Guerra Fría repetidamente en distintos documentos, incluso el propio gobierno de Estados Unidos, que sus objetivos van en esa línea, ¿no? Están buscando la reducción de las tasas de natalidad, ¿no? Bien. Bueno, esto es una referencia que solemos apuntar más de una vez, ¿no? Es decir, esta distorsión del posmocapitalismo sucede con el posmofeminismo como con otras corrientes, ¿no? Una corriente con una base real, una problemática con una base real, se distorsiona a través de, precisamente, de sustituir el análisis racional por las emociones, por la emotividad. ¿Por qué? Pues porque las emociones son ellos las que las controlan. Tienen los medios de comunicación, tienen la industria cultural, ¿no? Y entonces vemos cómo en el posmofeminismo, al final, vemos que hay una carga creciente de emociones y cada vez una carga menor de reivindicaciones reales, y al final se transforma muchas veces en algo absolutamente ridículo, ¿no? Hemos visto lo que aquí estamos llamando distracciones posmofeministas. Bueno, son ejemplos del caso del País Vasco. Gora emakumeak quiere decir viva las mujeres, arriba las mujeres, ¿no? Decimos, tenemos ahí gora emakumeak, gora emakumeak, gora emakumeak, emakumeak gora, gora emakumeak gora, gora emakumeak, ¿no? Pero esto nos está diciendo hasta qué punto este tipo de discursos se han adueñado del feminismo. Discursos meramente emotivos en los que los objetivos y las reivindicaciones reales son ridículos en comparación con esta constante carga emotiva, que al final es una forma de manipular a las mujeres, evidentemente. No suelo comentar, pero bueno, imaginaros a un colectivo de jubilados, de pensionistas, que se manifiesten por la calle y en lugar de pedir que les suban las pensiones, empiecen a gritar ¡viva los pensionistas!, ¿no? Diríamos, que a estos ¿quién les ha engañado?, ¿no? Pues lo mismo. Es que esto es lo que han hecho con las mujeres y con el movimiento feminista. Reducirlo a una carga de emotividad absolutamente absurda y desproporcionada, ¿no? Le faltan publicionistas. Sí. Bueno, esto es lo que hemos comentado ahora, ¿no? Ese posmofeminismo o feminismo corporativo supone poner el movimiento de emancipación de la mujer al servicio de los intereses corporativos. Las claves para ello, sustituir los objetivos reales por emociones, ¿no? Segundo, olvido de los problemas reales de las mujeres, sobre todo en la medida en que les causan problemas a las corporaciones, claro. Y utilización de ese movimiento para el control y la manipulación social. Bueno, aquí tenemos algunos referentes. No quiero meterme ahora en el tema del ecologismo porque ya hemos hablado de Margaret Sanger, de la planificación familiar. Aquí tenemos en el último párrafo, una expresión de Margaret Sanger que nos refleja muy claramente hasta dónde llegó la forma de pensar de esta mujer, ¿no? Que empezó preocupada por la situación de las mujeres, la planificación familiar después, al final hacía afirmaciones de este tipo. Más niños de los aptos, menos de los no aptos. Ese es el principal problema del control de la natalidad. Esto nos refleja claramente la mentalidad, ¿no? Estamos hablando de una referente de los orígenes del feminismo, ¿no? Bueno,
Esto es lo que hemos comentado. Margaret Mead, Gloria Steinem, de esto ya lo hemos dicho. También, bueno, caso Margaret Sanger, bueno. La explicación socioeconómica es compatible. Bueno, esto es un concepto que siempre, al analizar las corrientes del posmocapitalismo, solemos subrayar, ¿no? Cuando se dice, bueno, aquí siempre hay, pero aquí ya lo hemos comentado, ¿no? Siempre hay una base económica detrás de estas estrategias de manipulación, ¿no? Entonces, muchas veces se dice, bueno, pero es que a las grandes corporaciones en realidad lo que les interesa es el dinero. Bueno, el dinero, pero no solo el dinero, ¿no? Ya hemos comentado más de una vez que en análisis económico eso está perfectamente estudiado. El dinero no es más que un instrumento es un instrumento, cuando tengo poco, es un instrumento para consumir bienes básicos, ¿no? Cuando tengo un poco más, pues para ahorrar, para poder consumir bienes básicos más adelante, luego para conseguir bienes menos básicos, pero cuanto más tengo, ya el consumo es menos importante y a los que tienen mucho dinero, el dinero se busca como un instrumento para el prestigio y para el poder. Y los grandes millonarios no consumen más porque tengan más dinero. Su objetivo no es económico en ese sentido, es el poder, el prestigio ya no les importa. Ser el primer millonario del mundo o el cuarto o el sexto es más o menos igual, pero sí el poder, ¿no? Lo que pueden hacer con todos esos miles de millones. Bien, pero de cualquier forma siempre hay razones económicas también. Y ahora hemos dicho, en los años 70 tenemos la crisis del modelo de desarrollo de posguerra, estamos en un contexto de Guerra Fría, empieza a surgir el neoliberalismo y surgen entonces las estrategias posmocapitalistas que en los años 90, con el fin de la Guerra Fría, se despliegan al conjunto de la sociedad. Bien. Vamos a ver. ¿Qué? Bien, entonces en esos años 70 tenemos una crisis de rentabilidad y evidentemente esa incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo es un instrumento sensacional para que las empresas sean más rentables a través de la disposición de mano de obra barata y también para que la economía vaya mejor, con más productores, claro. Pero claro, esto sí implica, ya sabemos, el hundimiento de la natalidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿los objetivos del posmofeminismo son económicos o de manipulación y control social? Digo, los dos tipos de objetivos son compatibles, ¿eh? Esta mezcla de objetivos económicos y no económicos han sucedido en todos los movimientos fascistas o criptofascistas, si se quiere, ¿eh? Y también existieron en el fascismo y en el nazismo, ¿eh? Por ejemplo, en el fascismo y en el nazismo siempre estaban objetivos económicos de controlar la economía, apropiación de riqueza, control de los sindicatos, debilitamiento de los sindicatos, etcétera, con objetivos de poder, que eran aplastar a la clase obrera, ¿no?, por un lado, y aplastar a la Unión Soviética, ¿vale? Eran dos amenazas vitales en aquel momento para estas élites, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado de alguna forma, pero esto es muy importante, sobre todo para los agentes sociales y políticos, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen es dejarse llevar por los medios de comunicación y dicen, bueno, para que nos vaya bien en las elecciones, lo que tenemos que hacer es apuntarnos a las modas sociales, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que todas estas corrientes posmodernas, posmocapitalistas, digamos, no son modas sociales o solo mínimamente son modas sociales. Son procesos corporativos de manipulación social, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que se ha llamado la reacción anti-woke. La palabra woke es algo que se utiliza sobre todo en Estados Unidos para denominar despectivamente, normalmente, a los movimientos culturales del posmocapitalismo. Bien, entonces, dentro de esa reacción anti-woke, ¿qué tenemos? Tenemos una reacción de los países emergentes y en desarrollo que simplemente, con la excepción de América Latina, que es muy occidental culturalmente también, los países de Asia y de África no aceptan estos modelos culturales, ¿no?
Por otro lado, tenemos esa fuerza creciente del nacionalismo conservador en Estados Unidos y Europa Occidental, que también rechaza esos valores socioculturales del posmocapitalismo, y también movimientos nacientes en lo que se está llamando izquierda anticorporativa, ¿no? Ahí tendríamos el caso de Sarah Wagenknecht en Alemania, que han obtenido ya recién creados un 6% en estas elecciones europeas en Alemania, el caso de Robert Kennedy en Estados Unidos, el Partido Socialdemócrata que ha llegado al poder en Eslovaquia, ¿no? O el caso de Galloway en el Reino Unido, ¿no? Que es también un partido, el Partido de los Trabajadores, que se acaba de crear y que en una elección de distrito ya han sacado un 40%, pero estas elecciones legislativas seguramente ya les han pillado un poco a desmano sin tiempo para prepararse, ¿no? Pero bueno, el tema es, en esas reacciones anti-woke hay que ser prudentes también, ¿no? Hay que tener en cuenta quién está cuestionando, porque claro, en estas corrientes posmocapitalistas hay muchos planteamientos absurdos. Son tan absurdos y tan destructivos que muchas veces el rechazo es muy fácil, ¿no? Y entonces hay corrientes que se apoyan en ese rechazo para generar más contradicciones sociales, y muchas veces también son manipuladas por las propias corporaciones, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tema, ¿no? Entonces, si vemos movimientos anti-woke, ¿no?, que cuestionan solo esas estrategias corporativas en el ámbito sociocultural, pero se someten a las estrategias corporativas en el ámbito económico, pues es una razón para sospechar, ¿no? También, sí. Estaban pensando, capaz que una buena combinación sería un partido anti-woke y anticorporativo en el mejor de los casos, ¿o no? Sí, anticorporativo en el sentido de que defendieras los intereses de los ciudadanos en todos los ámbitos. Uh-huh. El sociocultural, el económico, el geopolítico, etcétera. Vale. Pero bueno, sí es importante cuando vemos rechazos, en este caso sería, si queréis, al posmofeminismo, ¿es un rechazo racional o es visceral? ¿Está simplemente aprovechando la situación para ridiculizar el posmofeminismo y punto? ¿O hace un esfuerzo de analizar lo que es racional y lo que no es racional en esos movimientos posmofeministas, ¿no? En ese rechazo muy importante, ¿se respetan los derechos básicos de las personas afectadas o no? Bueno, o también se evita poner de relieve esos intereses corporativos latentes como la explotación masiva de mano de obra barata en el caso de la mujer. Es decir, yo denuncio muchas cosas, pero eso resulta a veces un poco sorprendente, ¿no? Pero evito aludir a aquellos puntos en los que hay una responsabilidad muy directa de los intereses corporativos. Pues bueno, eso ya nos está dando pistas sobre si tenemos que confiar o no en ese tipo de movimientos, ¿no? Esto ya lo dijimos, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta. Teniendo en cuenta el contexto, lo que está pasando con los movimientos populistas conservadores en Occidente, con un peso creciente en Estados Unidos, la sociedad ya está dividida al 50%, con una izquierda anticorporativa, emergente, y con el peso creciente de los países emergentes y el actual choque entre unos y otros, para nosotros está claro que los que iban a ser los valores del siglo XXI no van a ser, ¿no? Pensábamos que esos valores socioculturales del posmocapitalismo eran los valores del futuro, pero no van a ser. Bien. Otra cosa es cuándo va a pasar eso. En nuestra opinión, eso va a depender sobre todo de qué pase con ese choque geopolítico entre Rusia y la OTAN, o si queréis, entre los países emergentes y Occidente, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues asegurar que para entonces la destrucción de nuestros ciudadanos y nuestras comunidades sea la mínima posible y no sea irreparable, ¿no? Bueno. Ahora, decimos muy pronto, ¿no? Pero ¿cuándo puede ser ese muy pronto? Bueno, nosotros nos hemos atrevido, es osado si se quiere, ¿no? Pero nos hemos atrevido a hacer estimaciones de este tipo de previsiones basadas en distintos factores, ¿no? Partiendo de estimaciones sobre ese choque geopolítico. Evidentemente, si ese choque geopolítico deriva en una guerra mundial o en una guerra nuclear, pues todo puede cambiar, ¿no? Pero bueno,
En principio, pensamos que ese choque geopolítico avanzará y se irá clarificando en los próximos 3 años, ¿no? Las nuevas ideas, en este caso, las nuevas ideas que cuestionan el impacto sociocultural o las corrientes socioculturales del posmocapitalismo y, en concreto, el posmofeminismo, creemos que se van a hacer extensibles de forma masiva a los medios de comunicación en un plazo entre 3 y 5 años, ¿no? Con lo cual, también el cuestionamiento social global generalizado, seguramente a partir del año 3, de dentro de 3 años, ¿no? Bien. Y el cuestionamiento masivo del posmofeminismo a todos los niveles, del posmofeminismo, también la manipulación de minorías sexuales, ese es otro tema, el que igual necesitaría otro programa específico, ¿no? Entre 5 y 10 años. Pensamos que más bien cerca del 5, ¿no?, que del 10. Yo tengo una pregunta acá, porque bueno, acá hay un trabajo de trasfondo, está vos y tu grupo de personas que lo analizaron, y ahí está también por un lado, viste, la cuestión propia mía, vivencial y teoría, porque también esto lo hablamos al principio, hay una cuestión generacional que dijimos que bueno, de ideas no, pero sí de ámbitos, entre vos, Adrián, y yo, y te escucho, te entendí, pero llego a pensar que capaz que no sé si vaya a haber un final. Yo creo que capaz esto se puede hasta profundizar en el mismo nivel que estamos, pero hacer más grande aún. No es ni bueno ni malo, pero sí veo difícil, en primera instancia, que retroceda o que la crítica le gane al posmofeminismo. Es una cuestión que veo. Bueno, yo creo que por lo menos esto es distinto según los países, que por supuesto en los últimos años están, digamos, apretando el acelerador, ¿no? Están apretando el acelerador. Pero esto no quiere decir que esto vaya a salir adelante. Es decir, hay que tener en cuenta que son movimientos y corrientes destructivas y absurdas, ¿no? Son tan destructivas y tan absurdas que solo se mantienen por el consenso. En el momento en que hay una parte de la sociedad, una parte amplia, que empieza a rechazarlas, esto es algo tan llamativo que ese rechazo se va a extender muy rápidamente, ¿no? Y yo creo que esa combinación de una parte de Occidente, sobre todo del ámbito conservador todavía, ¿no?, que la rechaza, pero cada vez más también desde los ámbitos de izquierda, ¿no?, pues eso, añadido al choque geopolítico, pues yo creo que va a ser inevitable este contexto, ¿no? Me gustó lo que dijiste, porque sí, comparto. Hay sectores de izquierda que lo critican. Podría ponerme yo en ese lugar también por esta cuestión de la falta del análisis anticapitalista. Hay sectores de derecha, y bueno, capaz en este golpe geopolítico, es verdad. Me gustó esta perspectiva que me presentaste, Adrián. Sí, porque es que además están surgiendo ya, se ve muy rápidamente, ¿no? Ya he hecho tenemos un gobierno, ese gobierno socialdemócrata en Eslovaquia, ¿no?, con claro rechazo de estos aspectos socioculturales del posmocapitalismo, el movimiento de Sarah Wagenknecht en Alemania, el movimiento de Galloway en el Reino Unido, cambios sustanciales, por ejemplo, en el Partido Comunista francés en esa dirección. Es algo que se ve que está evolucionando muy rápidamente, muy rápidamente. Vale. Bueno, y esto es un cuadro reflejando de alguna forma esto, como he comentado, una estimación sobre qué puede ser muy pronto, ¿no? Ya estamos ya en una situación de cuestionamiento ciudadano progresivo de estas corrientes, vamos a decir, socioculturales del posmocapitalismo. A partir del año tercero, pensamos que habrá un cuestionamiento progresivamente generalizado en los medios, que el neoliberalismo ya en el ámbito socioeconómico, dentro de 3 años aproximadamente, pues va a estar claramente en cuestión. Y a partir entre el 5 y 8 años, digamos, pues vamos a tener en cuestionamiento general fundamentalmente de algunos aspectos de estos corrientes socioculturales del posmocapitalismo, y entre ellos el posmofeminismo, muy claramente. Muy claro. Bueno, en principio, ya terminando, ¿no?, ¿qué hacer? Bueno, recordando algunos conceptos que ya hemos indicado. En principio, ya hemos dicho, son estas corrientes socioculturales del posmocapitalismo y también el posmofeminismo son
tan absurdas y tan destructivas que muchas veces la crítica demagógica es muy fácil. Entonces, tenemos que evitar reacciones críticas meramente emocionales y tenemos que hacer el esfuerzo constante de diferenciar los intereses sociales y los intereses corporativos que hay detrás del posmofeminismo, ¿no? Identificar esos intereses corporativos, ¿no? Y identificar lo que son medidas, problemas reales y propuestas lógicas, racionales del proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Entonces, necesidad del análisis racional frente a la emocionalidad, ¿no? ¿Vale? Emocionalidad que es tanto del posmofeminismo como de las reacciones, esas reacciones emotivas contra el mismo, ¿no? Con esas dos emocionalidades tenemos que luchar. Hay que tener en cuenta que son las grandes corporaciones, creo que ya lo he dicho antes, las que mejor gestionan esas emocionalidades, ¿no? Porque ellos controlan los medios de comunicación, la industria cultural, etc., ¿no? Y entonces no les interesa que se analice de forma racional y objetiva cuáles son los problemas reales y los intereses reales de los ciudadanos, porque va en contra de sus intereses, ¿no? Lo que nos interesa es tenernos constantemente manipulados sobre lo que hay que hacer o no hay que hacer, sobre lo que es o no es importante, ¿no? Y luego, lo que hemos dicho antes, prepararnos porque los que pensábamos que iban a ser los valores del siglo XXI, en nuestra opinión, por lo menos, no van a serlo. Bueno, y esta nota final, utilizar la razón y con prudencia, sintetizando, ¿no? Frente a la manipulación del proceso de emancipación de la mujer por el posmocapitalismo a través de imágenes y emociones, aplicar la razón, ¿no? Que es la clave para objetivar el análisis de la realidad y de las medidas a impulsar, ¿no? Y prudencia, evitar rechazos meramente emocionales del posmofeminismo. Pues bueno, esto es todo, Lautaro. Y bueno, a los que nos habéis escuchado, ya llevamos 1 hora 12 minutos. A los que nos habéis escuchado, pues muchas gracias. Bueno, ya sabéis que si queréis ayudarnos, en este momento lo más importante es que os suscribáis al canal, también que deis al like, etcétera. Y por supuesto, dejarnos propuestas, comentarios, ideas, preguntas en el propio canal y las iremos respondiendo, ya sabéis, en el canal de ECAI Center, que lo buscáis enseguida en YouTube con la palabra ECAI Center con C. Entonces, ahí ya estamos haciendo vídeos intentando responder a estas preguntas que nos hacéis en el canal. Pues sin más, Lautaro, gracias por tu colaboración. Por mi parte, concluido. Perfecto, Adrián, un gusto como siempre. Un saludo a todos. Nos estamos viendo. Muy bien, un saludo a todos. Thank you.